formativos nos hemos planteado, qué método vamos a estar utilizando, cómo funcionamos a través de comisiones, de reglamentos, de aspectos que queremos evaluar, de las dimensiones, incluso de cómo le invitamos al profesor a que reflexione, a pesar de que lo haga bien o lo haga mal, y que nos interesa muchísimo esa reflexión, como explicaré posteriormente. Es decir, no buscamos al mejor profesor, buscamos al que sea capaz de analizar que en realidad no lo está haciendo del todo bien y que es capaz de proponerse a sí mismo mejoras, y ya le buscaremos en otro momento para saber si realmente ha hecho esas mejoras, ¿no? Me gustaría luego posteriormente explicaros qué resultados estamos teniendo, cuáles son nuestras autocríticas, qué dificultades, que son muchísimas, muchísimas. Y no sé si aventurarme, porque esto fue una petición expresa, a intentar haceros un lanzamiento de propuesta a lo que esté en vuestra mano, porque muchas de las cosas no estarán en la mano de un centro, estarán en la mano de entes posteriores, de lo que no podéis opinar, o podéis opinar pero no podéis decidir, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, respecto de por qué evaluamos, nosotros en la relación de los profesores con el alumnado, pues nos interesa mucho que realmente la formación que damos, que impartimos, yo trabajo para el campus de Ciencias de la Salud, pero esto que yo hago lo podemos transferir a cualquier área de conocimiento. En mi facultad formamos enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, algún posgrado de otras características, y hoy recientemente hemos aprobado que vamos a crear el grado en Medicina y hace 3 meses el grado en Psicología. Esto es nuestro personal al que queremos formar. Tenemos que garantizar que las competencias que hemos diseñado en los títulos se transfieren a nuestros estudiantes. Por lo tanto, eso es lo que vamos a intentar evaluar, que lo que un grupo de expertos ha puesto en papel es realmente lo que les llega al profesional que estamos formando para cuando sale. Trasladado a vuestro ámbito es más o menos lo mismo. La diferencia es que nosotros vamos a lanzar al mercado laboral y vosotros vais a seguir en el proceso educativo y formativo. Es decir, tenemos competencias diseñadas. Evaluamos, por supuesto, que nuestros docentes tengan capacidad de comunicación. Y es que esto es imprescindible. Es decir, hay profesores que hoy en día siguen sin tener ni la más mínima capacidad de enganchar con el aforo al que están intentando dirigir un mensaje. Esto para nosotros es muy importante. Es uno de los ítems que más relevancia tiene cuando estudiamos qué tal es un profesor, con la dificultad que entraña. Intentamos tener profesores motivados, y eso es otro aspecto que vamos a intentar buscar. Es decir, que realmente el profesor sea proactivo, que intente analizar cuáles son sus fallos que está teniendo en un periodo de tiempo, cómo los está corrigiendo, y si realmente le gusta lo que hace o no le gusta lo que hace, que nos lo cuente. Y sobre todo, pues queremos que una vez que tiene todo lo anterior, pues cuando hemos delegado en esta persona y delegan en nosotros, en los docentes, la capacidad de determinar cuál de nuestros estudiantes está preparado frente a otro, pues que la herramienta que utilizan sea válida, que sea objetiva, que sesgue, que no tengamos profesores que o aprueban a todos o suspenden a todos. En la universidad nos pasa exactamente como os pasa a vosotros en educación secundaria, seguro. Todavía hay profesores que consideran que tener una avalancha de gente que no pasa es un indicador de seriedad, de rigor, de control. Y esto pasa. Y eso no puede ser así. Es decir, cuando el profesor no tiene una buena herramienta de evaluación, el problema lo está generando en los estudiantes, pero el problema lo tiene él. Y nosotros vamos a intentar a lo largo de ese proceso de evaluación, que para nosotros es muy largo y muy tedioso, nos implica mucho tiempo, como explicaré posteriormente, vamos a intentar analizar con qué herramientas cuenta el profesor y vamos a evaluarlas y vamos a darle un feedback y vamos a recomendarle algunos aspectos de mejora. ¿Cómo funciona el modelo universitario? Muy escueto. Algunos de vosotros seguro que ya lo conocéis. Nosotros en la universidad tenemos una carrera profesional. Y esto es una de las diferencias que en el cuerpo de función pública, de formación, tiene el ámbito universitario, que es que disponemos de
de un elemento motivador externo que nos hace plantearnos si queremos crecer en el ámbito laboral. Entonces, una parte muy fácil de acceder a la universidad, que seguro que vosotros, algunos ya han accedido, han hecho sus primeras incursiones, es a través de la cualificación profesional, en la que un profesor es asociado y está dentro de la universidad y dentro de su centro de trabajo, ya sea la formación o sea carpintero. Es decir, algo que le hace tener un expertise profesional. Si yo quiero promocionar, yo necesito empezar a hacer currículum, necesito formarme, necesito que un externo me evalúe para decirme qué tal soy, ¿vale? Ese proceso lo hace la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y nos devuelve pues diferentes feedback para saber hasta dónde llega mi currículum. Mi currículum no es estable. La diferencia a este respecto con la formación en otros cuerpos de la educación es que la figura puede ser estable, y eso, desde nuestro punto de vista, y me incluyo muy directamente, creo que puede ser un elemento de motivación demasiado plana. Es decir, que hace que las personas no tengan miras a futuro, a dónde voy a llegar, cómo voy a crecer profesionalmente, qué expectativa puedo tener para hacerlo, para tener una recompensa si lo hago mejor que otra persona. Si al final a todos nos tratan con el mismo rasero, pues es más probable que nos acomodemos a ser menos proactivos. En cualquier caso, esto son las figuras que nosotros tenemos, que no voy a entrar en detalle en ellas, simplemente pues que empiezan desde escalones más bajitos, con reconocimientos más bajitos, con recompensa y gratificación salarial más baja, hasta que va subiendo, ¿vale? Esto es nuestro formato, por así decirlo. ¿Qué objetivos tenemos dentro de la propia formación? Pues bueno, como os decía antes, garantizar que existan esas competencias que han sido diseñadas en un título, ¿vale? Un título que se ha registrado a nivel ministerial y que son cerradas totalmente. Formamos a los profesionales con capacidad crítica. Nuestro interés no es solamente la diferencia que les ponemos tal vez a los dos estudiantes, es que no les dotamos solamente de conocimiento cerrado, sino que les invitamos a que lo critiquen, a que lo creen, a que hagan conocimiento nuevo. Intentamos fomentar ese interés, que seguramente es trasladable también a vuestro ámbito. Y buscamos pues que exista una adaptación. Es decir, un docente que sigue utilizando formación del año 2008 y no tiene ningún problema en poner una proyección de una clase o unos apuntes de hace 10 años, pues nos hace pensar que la adaptación es muy baja, que la autoexigencia es muy baja. Y si tú no te autoexiges en adaptación, es muy difícil que lo puedas hacer con tus estudiantes, ¿no? Y de igual manera, pues intentamos, dentro de este grupo de trabajo, intentamos corregir todo aquello que veamos que tiene algún defecto. Este es el objetivo que nos planteamos formativamente. ¿Qué papel tiene esta motivación? ¿Vale? Como os decía antes, a nosotros en nuestra carrera académica, pues tenemos posiblemente sea una motivación externa. Es decir, tenemos dos tipos de motivación. Si me centro en el interés propio, ese profesor o ese docente que realmente es proactivo, le gusta su trabajo, pues estará contento de por sí. Pero es que esos no son los que dan problema. Nosotros tenemos problema con los que requieren de motivación extrínseca. Esa extrínseca, que es la motivación que nos va a dar pues unos intereses, que nos va a facilitar una promoción académica, que nos va a dar un complemento económico, que nos va a mejorar, no sé, nos va a mejorar un poco nuestra calidad de vida. En este sentido, esa motivación intrínseca, como os decía antes, que podría ser simplemente pues, mejorar el sistema educativo, que son las ideales. Ojalá todo el mundo que está dentro del cuerpo de la formación tuviera una motivación per se, es decir, que realmente le gustase el estar donde está. Y algunos de vosotros diréis, pues que si no es así, ¿qué hago aquí? Pero insisto que nosotros disponemos de suficiente masa crítica de gente que no le gusta estar en la universidad. Esto se agrava mucho porque los cuerpos docentes son docentes e investigadores, y tenemos grandísimos investigadores que no les gusta la docencia. La desmotivación docente es muy alta, así que
les gusta estar en el laboratorio, o nos gusta estar en el laboratorio, y a algunos no les gusta estar en el aula. Y eso hace pues que si su motivación propia, la de fomentar, la de garantizar la transferencia, la de hacer que mi estudiante sea bueno, sea competente, si eso no existe, pues realmente ahí disponemos ya de un pequeño desencaje entre estudiante y profesor. Bueno, esto podríamos tener un largo etcétera de qué elementos componen esta motivación intrínseca, que como os decía, pues que son los más deseables. Como estos no son los principales, que en muchas ocasiones mueven al cuerpo de nuestros profesores, pues creamos las motivaciones extrínsecas y lo que hacemos es intentar poner zanahorias que vayan haciendo que alguien vaya generando esfuerzos permanentemente. Nosotros variamos las gratificaciones económicas en base a complementos que tienen que ver con cómo de buen docente eres, qué es en lo que entra mi comisión, en la comisión en la que nosotros trabajamos, analizamos la calidad de la docencia. Es decir, analizamos un paquete de tiempo de 5 años y vemos pues, qué formación has realizado, luego os explico un poco los ítems, qué formación has hecho en este periodo, qué resultados estás teniendo, cuánto te has implicado, si has participado, qué elementos de mejora has puesto cuando las cosas no te han ido bien, qué has escrito y le has comunicado a tus alumnos, qué documentos has publicado que mejoren la calidad académica. Esos son elementos que nos sirven de juicio para considerar que alguien tiene mérito docente suficiente como para acreditárselo, para darle un valor que hemos cuantificado. Por otro lado, como somos figuras un poco polivalentes, pues hacemos algo parecido con la investigación. Esto afortunadamente lo hace directamente una agencia externa a la universidad y tiene unos criterios muy rígidos, ¿vale? Cuánto publicas, en qué calidad publicas, cuántos proyectos de investigación has llevado a cabo en los últimos 6 años, y si tienes ese tipo de elementos, pues vuelves a tener otro complemento. Cada uno de esos complementos pues va sumando. Y esa suma de muchos complementos, ya sean de docencia, de investigación, de gestión, porque hay que motivar para que la gente sea director de algo, secretario de algo. Todo eso son pequeñas zanahorias que hacen que, como motivación externa, sin lugar a duda, tiene que haber motivación interna, porque solo la externa no funciona. No funciona. Es decir, es muy complicado que a alguien solo le podamos comprar con dinero. Pero cierto es que a nosotros nos ayuda. Entonces, esto es la parte que nosotros juzgamos, la parte que nosotros analizamos. Por otro lado, disponemos de la posibilidad de generar una motivación externa que no tenga solo que ver con cuestiones económicas. Es que esto se ha denominado salario emocional. Ese salario emocional tiene muchos aspectos que seguro que están en vuestra mano, en vuestros centros, que los podréis aplicar, que los podréis seguro. Es decir, me centro en algunos de ellos, como podría ser cómo elijo una asignatura, cómo elijo el horario, qué espacios tengo de tiempo dependiendo de quién soy o qué puntos tengo. Esas valoraciones que se pueden llevar a cabo están gratificadas de acuerdo a esos méritos que tú has ido generando o acumulando. Todo esto es lo que nosotros evaluamos en esa comisión. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo simplemente es observar qué están haciendo los profesores, y para ello contamos pues con un pequeño grupo de trabajo. Somos 8 personas que analizamos toda la docencia de un periodo temporal de 5 años. ¿Quién compone ese grupo? Bueno, pues en el caso de los propios de la universidad, pues hay un órgano de gestión vicerrectoral, hay un estudiante que es el representante del consejo de estudiantes, tenemos representantes de los directores o decanos de las facultades y tenemos representantes de los responsables departamentales. Y al margen entra el inspector para dar valor fehaciente de los informes que a nosotros nos llegan, para actuar de forma paralela o iniciar expedientes en los casos que se necesite. Todo esto tendría poco valor si
si solo estuviéramos nosotros. Por lo tanto, le pedimos directamente a órganos externos, es decir, le pedimos a la ANECA, a esa Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, que nos proporcione otras personas que con intereses similares a los nuestros puedan participar de nuestros procesos de evaluación. Es decir, que contamos con externos con intención de que no parezca que es un proceso absolutamente endogámico en el que nosotros nos autoevaluamos y decimos qué bien que lo estamos haciendo. A todo esto, aunque luego seguro que saldrán las dificultades que tenemos, os anticipo que la propia ANECA tiene un sistema de evaluación similar a nivel descentralizado. Es decir, le podríamos pedir a la ANECA que acreditase nuestro método y que lo hiciese ella. Es decir, que fuese un órgano externo quien evalúe a cada uno de esos docentes. Y en nuestro caso ANECA nos dice que no, porque no tenemos hasta ahora, hasta hace 2 años, no teníamos gente que no superase la evaluación. La evaluación, tengo que decir que de momento es un proceso optativo. ¿Quién se evalúa? Pues la persona que quiere. Si te evalúas porque quieres, evidentemente es porque sabes que lo vas a superar. Y eso hace que se sesguen, es decir, que se sesgue el resultado. Todo el rato nuestra evaluación es criticada ministerialmente porque no tenemos gente suspensa. ¿Vale? Entonces, a veces parece que evaluar tiene que ser separar y generar una campana de Gauss donde tengamos unos poquitos excelentes, unos cuantos que son bastante buenos, unos normales, unos poquitos malos y unos poquitos muy malos. Bueno, pues nosotros no tenemos de esos malos. No quiere decir que no los haya. Nuestro análisis es que no se evalúan, ¿vale? Entonces no los podemos detectar. Y estamos intentando ver de qué manera podemos llegar a implantar la evaluación obligada en todo el mundo, tenga o no tenga carácter de gratificación, es decir, que sea solamente informativa. Bueno, pues con este plantel lo que nosotros diseñamos es una normativa que está al alcance de todos los docentes, donde aparecen cuáles son los aspectos que os voy a empezar a enumerar sobre los que nosotros nos vamos a fijar en ese proceso de evaluación. Esa normativa se ha ido actualmente desde 2017 y ahora en noviembre de este año la volvemos a modificar porque tenemos un grupo de trabajo que permanentemente está haciendo feedback y recibimos pues información de forma constante de cosas que son aspectos de mejora, y esos aspectos de mejora, en lugar de esperar a que pase demasiado tiempo, pues los vamos cambiando lo más rápido posible. Entonces, bueno, pues tenemos, en los últimos 3 años hemos cambiado 3 veces la normativa y ahora para 2018 va el siguiente cambio. ¿Qué hacemos con esa normativa? Pues entra en un programa de evaluación en el que el profesor se examina. Eso es una página web que hoy en día casi con Google también lo podéis hacer si no tenéis aplicaciones en los centros, pero que en realidad lo diseñamos profesores, no hemos pedido a un ente externo que nos haga un diseño de una planilla de evaluación de las cuestiones que nos interesa evaluar. No, las hemos puesto nosotros y le hemos pedido, hemos colocado en una especie de examen similar a los que hacemos a nuestros estudiantes las 20 preguntas que queremos que contesten nuestros docentes. Y combinamos esas 20 preguntas que ellos contestan a través de un informe que está colocado en nuestra página web. Algunos utilizaréis Moodle, otros Sakai, otros CampusCT, la aplicación que utilicéis habitualmente de evaluación docente, en aquellos casos que utilicéis aplicaciones docentes, y nosotros hemos hecho un examen y luego lo cotejamos pues, con toda la información que nos va llegando de cada uno de los docentes. ¿Cuáles son los aspectos que evaluamos? ¿Vale? Que esto es un poco la parte que entiendo que sería esa del proceso de evaluación. ¿Qué método utilizamos? Bueno, pues hemos diseñado tres dimensiones. Esas 3 dimensiones es cómo planifica el profesor, es decir, ¿realmente el estudiante no es capaz de aprender y su resultado de aprendizaje es malo porque la planificación es incorrecta? Bueno, pues es algo que a nosotros nos importa mucho. Luego, ¿cómo desarrolla esa planificación? ¿Realmente ese cronograma que has diseñado, esa estructura de aprendizaje es la apropiada? ¿No es la apropiada? Y por último, ¿qué resultado estás teniendo? Y el resultado es, lo medimos en rendimiento, en eficiencia y en satisfacción.
La satisfacción es clara, la del estudiante. Para nosotros es, llamémosle el cliente si lo tuviéramos que mercantilizar. Es decir, la persona que recibe esa formación está satisfecha con lo que está recibiendo. Y el resultado de por sí, o el rendimiento, es la cantidad de aprobados. Están superando las competencias que hemos dicho que tenían que superar para esa materia, para esa asignatura o para el módulo de asignaturas. Bueno, cada una de esas dimensiones tiene diferentes apartados, ¿vale? Me centro en cada uno de ellos. Esa de planificación la hemos subdividido en algo que parece muy obvio, que es, ¿tienes pautas en tus guías? ¿Has publicado una guía y está pautada? ¿El estudiante sabe qué va a recibir en clase? Cuando lee tu guía académica, ¿le queda claro de qué va esta asignatura? ¿Vale? Esas pautas de evaluación, pautas de seguimiento, pautas metodológicas, están puestas. La universidad ha pasado de un proceso, ¿vale? Y seguro que muchos de nosotros hemos pasado por esa tipología de universidad, en la que en ocasiones el profesor entraba sin ningún material, simplemente hablaba y pasado el tiempo te evaluaba. Y desconocías casi cuál era el temario. Había asignaturas en las que había pasado el semestre entero y tenías 8 folios, otras en las que tenías 12 libros. Estaba muy descompensado. Bueno, pues todo eso, afortunadamente, metodológicamente, ha ido variando mucho en los últimos años y bueno, pues nos interesa saber cómo de pautado está el aprendizaje para tus alumnos. Por otro lado, nos interesa mucho conocer por dos motivos si lo que tú estás planificando coincide con lo que el centro o la universidad ha considerado que es lo importante de ese contenido. Es decir, cuando nosotros diseñamos un título universitario, lo diseñamos completo. ¿Qué queremos de cada una de las asignaturas? ¿Cómo se coordinan unas con otras? ¿El profesor está trabajando acorde a eso? ¿O de repente se ha metido en su mundo y le da igual todo lo de alrededor, porque como tenemos esto de la libertad de cátedra y hacemos lo que buenamente nos apetece, me he olvidado de que realmente lo que yo tengo que impartir es este contenido? ¿Vale? Entonces, cotejamos si tu guía coincide con la guía que está publicada en el Ministerio, es decir, con nuestro plan de estudios, y si las competencias que tú has diseñado son las que realmente tienen que ser. Analizamos si hay planes de coordinación, es decir, si te coordinas con el resto de profesores que imparten la misma asignatura que tú. Si hay desdobles lingüísticos, si el profesor de inglés imparte lo mismo, si el profesor de desdoble lingüístico autonómico imparte lo mismo, si los otros profesores que imparten en tu misma lengua tienen los mismos modelos de exámenes, las mismas competencias. Toda esa coordinación, pues buscamos elementos de verificación que realmente se está produciendo. ¿Cómo te reúnes? ¿Cuándo te reúnes? Cuéntanoslo, explícanos todo. Y por último, ¿qué dedicación tienes en el ámbito de la docencia? Es decir, ¿trabajas las horas que te han dicho que tienes que trabajar? ¿O has buscado, esto me parece que no puede ser? En nuestro ámbito esto pasa, no voy a decir mucho porque no quiero tirar piedras contra nuestro tejado, a mí me gusta la universidad, pero tiene defectos y es relativamente fácil que alguien pueda ceder su docencia. Si yo tengo un predoc y le digo que me dé 60 horas en un año, pues me las da. Y si tengo 2, pues me da 120. Y si mi jornada completa era de 240, pues me ha dado la mitad de la jornada. ¿Estoy garantizando que soy yo el que está impartiendo la clase? Estos aspectos es todo lo que engloba ese área que hemos denominado planificación y que nos parece interesante. Es decir, analizar si esto tiene algún tipo de transferencia o pensáis que os sentís identificado en alguna de estas áreas. Por otro lado, tenemos esa dimensión de desarrollo. En la dimensión de desarrollo, pues nos gusta saber si lo que has planificado realmente es lo que estás haciendo. Aquí casi nuestro sistema de evaluación es el estudiante. Le damos un valor muy alto a lo que opina el estudiante, a las reuniones con los delegados, a las reuniones que tenemos de grupo de estudiantes, a los escritos que nos llegan, a las cartas de queja y sugerencia, ¿vale? Todo esto nos da
valor a cómo estás llevando a cabo el propio desarrollo de la docencia planificada. Si realmente el resultado es malo, ¿es atribuible a un mal proceso de evaluación? Es decir, tu evaluación que habías planificado que era continua no es continua. Es una suma, como decía antes Neus, es una suma de pequeños ítems en los que no estás evaluando el procedimiento y seguimiento de tu estudiante. O por el contrario, estás haciendo solo un examen y el estudiante se le ha jugado a un examen de una pregunta y le ha tocado mal. Es decir, ¿qué metodología estás utilizando? ¿Cuál es el desarrollo de evaluación? ¿Existe satisfacción? Como decía antes, aquí nuestro ítem de satisfacción básicamente es el propio del estudiante. Es decir, ¿estás bien valorado? ¿Tus alumnos consideran que eres ya no buen docente, que eres buen comunicador? ¿Estás transmitiendo algo? ¿Están aprendiendo algo contigo? ¿Vale? ¿Qué métodos estás llevando a cabo? ¿Solamente hay una clase magistral? ¿Hay una preparación de laboratorio? ¿Hay una parte práctica? ¿Te has inventado algo? Es una de las cosas para mí más interesantes de estar participando en un proceso de evaluación de docentes, es la de cosas buenas que se puede llegar a aprender viendo lo que otros hacen. Cuando tienes poco tiempo para asistir a muchas jornadas de estas características, pues te das cuenta de que hay gente que se inventa cosas que le dan resultado, que realmente luego generan mucha satisfacción, muy buen resultado, y que, como os decía anteriormente, a lo mejor os podría contar una anécdota y me miraréis con cara de póker diciendo, pero si eso es que es lo más normal del mundo, porque yo no soy tan pedagogo, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay cosas que a mí me sorprenden desde el ámbito formativo que vosotros tenéis más normalizadas. Y por último, nos interesa muchísimo saber ese aspecto que hablaba antes de proactividad. Es decir, ¿tenemos muebles que están trabajando con nosotros o realmente están participando? La universidad es un sistema que es independiente y eso tiene muchas ventajas y tiene muchos inconvenientes. Es decir, que el secretario a lo mejor no ha hecho un acta en su vida, como os pasará a vosotros, pero el que lleva casi la contabilidad tampoco, y el que está haciendo las labores de relaciones internacionales en un centro con Francia, que no sabe casi francés porque no había otra persona que supiera. Es decir, todo podríamos decir que nos lo guisamos, nos lo hacemos, nos lo comemos nosotros e intentamos sacarlo adelante. No tenemos expertos, resolvemos cuestiones permanentemente jurídicas sin ser juristas. Sin ser juristas, tenemos una asesoría jurídica, pero es decir, que hacemos un poco de todo. Y eso es duro, es complicado. La cuestión es, ¿lo hacemos todos? ¿Participamos todos del sistema? Cuando te has involucrado, te involucras del todo. Si tengo que explicar en centros de educación secundaria en qué consisten los grados, ¿con qué profesores cuento para ir a un instituto como este para explicar qué es el grado de fisioterapia? Porque a lo mejor los alumnos les gustaría participar de ello. Eso es lo que nosotros analizamos en ese apartado de órganos, comisiones, participación. ¿Eres activo? Y por último, tenemos un análisis de resultados. Ese análisis de resultados, pues, tenemos varias fuentes de información y una de las fuentes de información es la propia reflexión del docente. Por eso pone ahí capacidad de ajuste. Es decir, damos mucho valor al ajuste que un profesor sea capaz de hacer viendo lo que nosotros de forma externa hemos sido capaces de percibir. Aunque estoy de acuerdo que a veces se perciben muchas más cosas cuando analizas lo de otro que cuando analizas lo tuyo, bueno, buscamos esa reflexión del profesor diciendo, oye, pues efectivamente en los 2 primeros años tuve un sistema metodológico que no me ha dado resultado. He tenido un 35% de suspensos, no me caben ni en el aula y estoy intentando cambiar. Y he hecho este cambio que aparentemente está funcionando. Eso nosotros lo denominamos pues ese proceso de ajuste. Te has ajustado a tu situación, has mejorado y le damos un valor bastante relevante. Es decir, para nosotros esto es uno de los pies principales de este proceso de evaluación. En lo que refiere a la labor docente, tiene que ver nuevamente con esos cuestionarios que analizamos de los estudiantes, que nos indican cómo es un profesor, ¿vale?
realiza, es decir, analizamos desde va a clase, es puntual, es educado, es decir, trata, no vamos a poner un ítem de espejador y te humilla en clase, pero afortunadamente tenemos en nuestros procesos de evaluación tenemos encuestas de texto abierto. Cuestan mucho, de hecho hemos tenido que crear una comisión de insultos, ¿vale? Porque en el texto abierto aparece de todo, entonces cada vez que hay evaluaciones y se las entregamos a los docentes tienen un periodo de un mes para solicitar la eliminación de los textos que aparecen en abierto. Es decir, si consideran que es una normativa de textos ofensivos. Y entonces, bueno, también tenemos la piel muy sensible, es decir, que hay algunos que consideran que es ofensivo aspectos que para cualquier otro, bueno, pues ha dicho que es que este profesor no llega puntual a clase, y es que esto es ofensivo, hombre, es que si no llegas puntual y hay 100 personas y consideran, claro, lo que es ofensivo es que no seas puntual, porque es tu trabajo. Entonces, las comisiones analizan este tipo de elementos que a priori la corrección de la labor docente pues debería ser casi inherente al puesto de trabajo, pero requiere de al menos un recordatorio en algunos casos en los que decir, y que sepa usted que su labor docente no está realizada de forma correcta, porque pasados esos 20 años, ese esfuerzo que decía al principio de imaginar cuánto ha evolucionado, cómo habéis cambiado vosotros en el marco formativo, en el marco pedagógico, en el marco académico, si os habéis formado más, si no, pasado todo ese tiempo, pues a lo mejor habéis ido perdiendo formas o habéis dado por sentadas cosas que no deberían estar dadas por sentadas. Y eso es lo que intentamos hacer, intentamos dar un pequeño toque de atención. Ninguno de estos pequeños elementos tumba una valoración, ¿vale? Vais a ver que todavía tenemos unos cuantos ítems más, pero que nos vayan sirviendo un poco de aproximación. La satisfacción, es decir, volvemos otra vez a realmente el estudiante ha aprendido y volvemos otra vez a los resultados de satisfacción que nos interesan en el ámbito del resultado. Y por último, el resultado, es decir, ¿cuántos estudiantes superan si está bien realizada la evaluación? ¿Cuántos estudiantes superan tu asignatura? ¿Cuántos están fallando? Y luego ya analizaremos el porqué, pero ¿cuál es el proceso de evaluación que ha seguido y qué resultado ha tenido? Por otro lado, y esto lo tenemos, son matices, todo esto anterior, pues lo hemos rubricado, perdonad. Vale, lo hemos metido, hemos intentado hacer pues ítems casi de sí, no, o 0, 1, 2, casi no llegamos a funcionar en binario, pero casi. Es decir, porque evaluar es difícil. Para nosotros, que no somos expertos de evaluación de estas características, es muy complicado. Es decir, que se nos ponga delante un compañero y tengamos que decir si es bueno o es malo y qué nivel tiene, es duro. Es duro y entonces, para evitar la implicación personal, intentamos todo normalizarlo a criterios matemáticos y por eso funcionamos casi en binario. Lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace, esto lo tiene, no lo tiene. Y buscamos porcentajes y cosas así. Y sabemos que esos elementos que hemos denominado entre nosotros dentro de la comisión objetivables, pues bueno, los tenemos ahí, son aspectos numéricos a donde podemos llegar. Pero se modulan por otra serie de aspectos que consideramos que son de interés y que os explico un poco cuáles son. Estos son otros aspectos que se salen de dimensión, no forman parte ni de la planificación, ni del desarrollo, ni del resultado. Estos otros hacen alusión a qué causa puede tener un profesor para hacerlo así de bien o hacerlo así de mal. Qué contexto diferenciador tienen unos de otros para que lo podamos homogeneizar. Y os pongo el ejemplo para que esto se entienda bien. Yo doy clase a dos grupos. Uno de los grupos soy el profesor de aula. Tengo 80 alumnos dentro de un aula, así que al último lo hablo como a vosotros, de lejos. La personalidad o la cercanía que yo puedo tener con el alumno de última fila, pues digamos que es un poco más limitada. Y sin embargo en otro grupo soy profesor de laboratorio. Tengo 10 alumnos dentro del aula. Y encima es tangible, es práctica. Se suben, se sacan sangre, se hacen cosas invasivas, están 2 horas. La interrelación es casi piel a piel, en un espacio pequeño. Es evidente que
Si lo hago bien en los dos sitios, vamos a ponernos en el rasero de arriba, mi evaluación va a ser mucho más satisfactoria en el grupo de 10 estudiantes, porque el contacto que han tenido conmigo es muy personal. Eso sí, si lo hago mal será mucho peor. Es decir, si soy malo, seré mucho más malo, seré peor en ese grupo pequeño, porque entenderán que me conocen más, que tienen casi más confianza como para evaluarme. Bueno, pues esto lo denominamos factores de contexto. Y esos factores de contextos pues atienden a ver, este profesor va despistado, pero no es que sea malo, es que es nuevo y le han dado 6 asignaturas este año. Claro, montas 6 asignaturas de nivel de exigencia de entre tercero y cuarto de un grado el que sea, con estudiantes que de cada 100, 5 hay críticos, que levantan la mano a todas horas, que te importunan, que están todo el rato casi haciéndotelo pasar mal. Entonces, claro, no duermes, tienes una situación tensa, ¿vale? Esa es una situación de ansiedad casi para el docente. Por lo tanto, es un factor de contexto diferencial respecto de ese profesor que solo tiene una asignatura y que lleva 15 años dándola. Hombre, es que se la sabe muy bien. Normal que la tenga muy trabajada. Para nosotros esto es un elemento diferenciador. Los años de responsabilidad, el número de asignaturas. Si eres nuevo, y fijaros a lo que llamamos nuevo, si llevas menos de 10 años dentro de la carrera académica, claro, eso para nosotros es un profesor novel. Y si eres nuevo, pues a lo mejor todavía no tienes estrategias para tratar a estudiantes que son, bueno, en algunos casos, o sea, la mayor parte, pues estarán entre 18 y 22 años. Los hay de 40, los hay grandes, los hay muy rebotados. Y si eres nuevo y llevas poquito tiempo formado y tienes tú casi los años que tiene tu estudiante, pues te encontrarás con algunos que te coman. Que te coma en vivo, en directo, dentro del aula. Y eso es complicado, ¿vale? Por lo tanto, nosotros eso lo hacemos un poco visible en esos moduladores. Y bueno, también entendemos que un factor de contexto es la dificultad lingüística. Esto es un elemento propio que hemos incorporado, que nos parecía interesante, que es la apuesta que estamos haciendo en desdoblar nuestros estudios. Pues de momento, fijaros si es difícil llevar a cabo un desdoble lingüístico, que en mi departamento, que somos 102, como os decía antes, solo 3 nos hemos acreditado de capacidad lingüística para impartir clase en inglés. Está claro que menos del 3% no es real. Habrá mucha más gente acreditada, pero ¿quién se va a poner a desdoblar una asignatura, a dar clase en otro idioma que no es el tuyo materno, pero ya no solo a tus estudiantes que tienen la misma dificultad, sino a todos esos Erasmus que vienen de países cuyos idiomas son los suyos? Pues eso dificulta y por lo tanto lo consideramos un elemento diferenciador, es un contexto distinto. Es decir, te has enfrentado a una situación que no es la tuya. Entendemos que tengas un rasgo diferencial, que te puedan estar yendo mal las cosas, que tu crítica sea pues un poco más desastrosa que la de otra en una situación parecida, pero con un contexto más confortable. Bueno, esto es las fuentes de información, como os decía antes, son las que encontramos. Nuestros estudiantes llevan a cabo encuestas. Ya las hacíais vosotros cuando erais estudiantes, seguro, eso se sigue haciendo. Y en nuestra universidad estas encuestas hoy por hoy son voluntarias. Se motiva, no llegamos nada más que en cifra media universitaria al 19%. Es lamentable. Es decir, analizamos todo esto que os he dicho del 19% del alumnado. La crítica principal que recibimos como comité de evaluación es que la masa crítica que opina es pequeña y que normalmente el que opina es el que está enfadado, no opina el que está feliz. Entonces, bueno, pues tenemos un escollo ahí que salvar y todavía no tenemos muy claro. Tenemos otro grupo de trabajo, porque somos expertos en hacer grupos de trabajo que divaguen y estudien cómo solucionar una problemática, que analiza estas encuestas. Actualmente está encima de la mesa la obligatoriedad. La obligatoriedad. Usted tiene que evaluar, tienes que hacerlo. Y lo único que dejamos es la posibilidad de, una vez que accedas a la evaluación, decir no sabe, no contesta. Pasas por toda la evaluación
Y entonces tendremos, si es así, un 80% de respuesta no sabe, no contesta y un 20% de respuesta. Si eso fuera así, pues nos estaríamos equivocando. Creemos que solo tenemos un 20% de respuesta porque en realidad el estudiante no le interesa, no ve la transferencia, no encuentra de qué le sirve a él evaluar a un profesor. Entonces dice, bueno, te voy a decir que este es muy malo, pero es que el año que viene va a seguir aquí. Y como no va a tener ningún interés en mejorar, pues no te lo digo y no participo. Entonces, ese feedback nosotros lo estamos intentando solucionar y nos está costando. Llevamos más de un año intentando cambiar el modelo de encuesta y todavía no acepto sugerencias. Si alguien se ha enfrentado alguna vez a una problemática de estas características, porque la trasladaré. Y entonces, bueno, pues la encuesta reúne esas tres dimensiones, preguntas alusivas a esas tres dimensiones de las asignaturas, personales a cada profesor y con texto abierto. Están randomizadas, algunos alumnos llegan a unos profesores, otros a otros, ¿vale? Y como os decía, tienen texto abierto, que es posiblemente lo que más incomode a la comunidad universitaria de profesores, pero es en el fondo uno de los elementos que más información nos deja a nosotros, junto con la tutoría, o sea, con las reuniones que tenemos periódicas con los delegados de los cursos. Disponemos de otro montón de documentos en los que nos dan los porcentajes de encargo docente, cuánto trabaja un profesor, en qué aulas, cuántas asignaturas, los resultados de eficiencia, cuántos alumnos han suspendido, no sé, todos esos parámetros que están más pormenorizados, pues nos llegan tabulados. Y eso pues nos permite analizar la información de forma pues más numérica, más matemática. Que esto es lo mismo, los resultados de las asignaturas. Y le pedimos, y esto os cuento, os adelanto dificultades, le pedimos a los decanos, a los responsables de cada uno de los centros, que nos informen respecto a esa persona. Es decir, si a alguien le han cumplido 5 años y quiere evaluarse, pues nosotros automáticamente le decimos al responsable de la docencia de ese profesor que nos diga cómo es. Y esto pues parece lógico que el responsable de un título emita un informe, pero nos ha ocasionado graves problemas, hasta el punto que ya casi los leemos pero por encima, porque todos los responsables de título, todos emiten un informe estándar. Sí, ¿tiene evidencias? No. ¿De algo malo? No. ¿Lo hace bien? Sí, todos son un estándar. No tienen sesgo, no son capaces de generar diferencia entre un profesor de unas características idóneas y un profesor al que no querríamos cerca. Es decir, en realidad los informes ya no sirven. Y no sirven, y somos muy conscientes de ello, porque ante el recurso del propio profesor accede a toda la documentación y analiza la objetividad de lo que ha dicho su jefe, en teoría, de la persona responsable. Y entonces es su compañero de trabajo y genera un problema, hasta el punto que en los 2 últimos años se han rectificado 6 informes. Es decir, las personas que recurren acceden a la información, presionan al firmante y el firmante emite un informe totalmente opuesto al que emitió inicialmente. Por lo tanto, la comisión se queda sin argumento de evaluación porque ya no tenemos capacidad de basarnos en algo. Entonces, bueno, la intención es buena, pero es muy difícil y estamos intentando generar confidencialidad, pero la norma de confidencialidad y el procedimiento administrativo lo impiden. Por lo tanto, hay muy pocos responsables de grupos docentes que se atrevan a emitir un dictamen objetivo basado en sus hechos y evidencias, las que ven todos los días, y que lo firmen. Hay muy pocos. Por lo tanto, casi lo estamos convirtiendo más, ese pequeño informe que era donde alguien nos escribía qué percepción tenía de un docente, lo estamos convirtiendo más en qué parámetros cuantificables y evidenciables tienes del profesor X. ¿Cuántas reuniones has hecho? ¿A cuántas ha ido? ¿Cuántos comités tiene? ¿De cuántos es partícipe? ¿Cuántas quejas has recibido formales dentro del archivo de quejas y sugerencias de este profesor? Y ahí es donde hemos dado voz a la unidad de inspección. La unidad de inspección es en la que se apoyaría nuestro director, ya sea de un director departamental o un director de un centro, un decano, ¿vale?, para asistir o firmar esos informes, de manera que
estamos intentando, esto es lo último que estamos intentando meter en normativa, estamos incluyendo a la unidad de inspección para que, escuchando los argumentos de los delegados, que son los representantes de un curso, el decano pueda firmar inicialmente, pero quien eleve a público, quien eleve a ese documento final, sea el inspector, que es realmente la única persona que debería firmar un informe de esas características. Esta es la pequeña modificación que estamos haciendo con los informes de dirección, es decir, que sea solamente el inspector quien los asume y los firme para que sean responsabilidad de inspección y los eleve a nuestra comisión. Acabo de sobra. El profesor, con toda esta información que el profesor tiene, toda la anterior es disponible por el profesor, de manera que él sabe qué resultados tiene, qué satisfacción tiene, qué encuestas tiene, qué opina su estudiante sobre él. Pues le pedimos que haga una reflexión, le hacemos esas 20 preguntas, un informe de autoevaluación. Le decimos, ¿qué opinas sobre tu planificación? ¿Qué ventajas tiene y qué inconvenientes tiene? Entonces nosotros buscamos grado de concordancia entre lo que observamos nosotros como evaluadores externos y lo que percibe él de la misma información, de lo que nosotros esperamos que él quisiera corregir y sin embargo lo que él ratifica que no quiere corregir. Es decir, si su sistema de evaluación es a un examen, a una pregunta y lo sigue manteniendo y sus estudiantes le critican eso, en su informe de reflexión observamos cómo él nos cuenta sus virtudes respecto de un examen, de un procedimiento de evaluación de esas características. Es decir, le pedimos que sea copartícipe de la evaluación, le pedimos una autoevaluación reflexiva previa. Y esto a nosotros nos sirve para cotejar lo que nosotros opinamos. Con todo esto obtenemos estos resultados. Esto es, nosotros somos una universidad pequeña, tenemos 8.000 estudiantes, 1.000 profesores aproximadamente, ¿vale? Y más o menos se presentan, bueno, pensar que la mitad de la plantilla aproximadamente es asociada y la otra mitad es cuerpo docente, es funcionario o personal laboral, es decir, se dedica al mundo académico. Por lo tanto, nos quedan 5.000 y de esos 5.000, pues cada 5 años se van a presentar, perdón, nos quedan 500 y que de esos 500, cada 5 años se van presentando unos 100 a evaluación. Entre 80 y 100 son los que se interesan por buscar que se autoevalúen. Esos son los resultados que hemos encontrado de la última evaluación. De los 100, 55 profesores fueron favorables, 32 muy favorables, muy poquitos, solo 7 excelentes. Tuvimos solo 3 que no cumplían requisitos, que no tenían ni los años ni la documentación, y aquí es donde tenemos nuestro escollo, que los no favorables solo fueron 2. Claro, esto sesga, esto para el Ministerio esto no puede ser, porque cualquier proceso de evaluación debería ser capaz de, si en una distribución normal hay gente mala, gente buena y gente muy buena, pues tendrían que florecer aquí los malos, y no están. Entonces, cuando le pedimos al Ministerio que nos eche una mano, nos dice que corrijamos y que autocorrijamos esto primero. Es decir, que pongamos el nivel un poquito más exigente. Y sobre todo, pues la administración esto le interesa, que tengamos el nivel más exigente, porque detrás de esos números hay dinero. En nuestro caso, detrás de eso hay siempre un complemento económico, permanentemente, que va a quedar para ti para siempre. ¿Qué dificultades hemos tenido? Bueno, pues imaginar 100 informes evaluados por unas 10 personas, que nos los repartimos en paquetes de 40 para que tengamos sintonía entre muchos. Es decir, no evaluamos los 10, no evaluamos los 100, pero evaluamos 40. De esos 40 hay que evaluar toda la documentación, cotejar las memorias de actividad, cotejar las guías académicas. Hay que mirar los informes de dirección, de departamento, los resultados de... todo. Entonces, el principal problema es tiempo. Esto es una labor, diría, de estar de absorbente. Es decir, cuando la comisión se sumerge en un proceso de evaluación, sabe que va a estar 2 meses solo a esto.
fuera del horario habitual. Es decir, ya sabes que te destinas las tardes y las noches a leer expedientes todo el rato. ¿Qué podríamos pensar rápidamente? Bueno, pues esto se lee en diagonal y se tira. Como lo evaluamos entre al menos 6 personas cada expediente, el grado de concordancia tiene de una escala 1-10 un más menos 1, es decir, que en realidad tenemos una opinión que es poco divergente, que es bastante coincidente lo que llegamos a opinar un evaluador de la Universidad del País Vasco con uno de Valladolid, que son de áreas de conocimiento, es decir, evaluamos a un profesor que es de ingeniería, de mecánica, y lo evalúa un letrado de Valladolid, un físico de Bilbao y alguien de ciencias de la salud. Es decir, y aún así, a pesar de la divergencia de áreas formativas de conocimiento, con estos ítems conseguimos un grado de concordancia muy alto, y eso es lo que hasta ahora nos sigue motivando para seguir evaluando, porque creemos que si los criterios son claros, pues que no nos equivocamos a la hora de evaluar. Pero requiere, como decía, mucho tiempo. El segundo es que una vez que generamos los informes, nos lleva una aluvión de recursos. De recursos, no recursos los que empleamos, recursos materiales o recursos temporales, no, de recursos administrativos. La gente protesta por la evaluación que ha recibido. ¿Por qué me has puesto aquí un 0,2 y aquí un no sé cuántos, cuando yo en realidad... Y esto es muy complicado, porque evaluar al final es implicarte en algo y es dar tu opinión. Y no se puede cuantificar todo, es absolutamente imposible. El informe de una persona, para uno puede ser de un 8, para otro de un 7 y para otro de un 9. Y en todo eso entra el interesado diciendo que no está conforme con la nota. Hemos ido a 2 contenciosos administrativos y el juez ha dictaminado que reevaluemos. Es decir, que esto es muy complicado. Al final nos metemos en una especie de laguna en la que evaluar a las personas es dificultoso. Si lo que queremos es evaluar realmente la labor, si queremos ahondar un poco más allá de los números. Usted tiene 12 aprobados, usted va a clase o no va a clase y tiene 2 quejas o 0. Si nos salimos de eso y entramos un poco en la implicación, en la percepción, no tenemos herramientas, ¿vale? Y eso hace que gastemos, pues eso, que existan recursos. Es muy difícil de coordinar. Los informáticos pues ya odian a todas las comisiones que formamos parte del proceso de evaluación, porque les pedimos cada vez que nos saquen documentos informatizados de un tipo distinto. Recursos humanos tiene que coordinarse con la unidad de calidad. En las diferentes áreas que existen dentro de la universidad, cada una asume un papel de todos los que utilizamos. El elemento de coordinación es muy alto y eso es muy dificultoso. Pone ahí una dificultad la motivación, y es verdad, a veces nosotros nos planteamos si estamos motivando o estamos desmotivando evaluando. Esto ya, es decir, lo tenemos como caldo de cultivo. Realmente el profesor, cuando es evaluado, si no recibe el feedback que él esperaba, lo toma como bueno, como una parte de automejora. Alguien se ha atrevido a decirme que fallo aquí, y eso es bueno. ¿Hemos sido educados para encajar esa crítica? ¿O ya como sabemos todo, no podemos tolerar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo? Pues esto también os lo dejo para que lo penséis vosotros, pero esa parte de motivación no sabemos si la estamos consiguiendo. Por lo tanto, para nosotros es una barrera o dificultad. Y por último, pues nos planteamos, por supuesto, ¿tenemos fiabilidad? Yo puedo vender que es fiable, yo puedo divulgar que esto tiene fiabilidad, ¿pero la tiene? El juez dice que volvamos a hacerlo otra vez, con los mismos criterios, las mismas personas. Y hacemos lo mismo y decimos, pues es lo mismo. Es decir, ¿realmente tenemos argumentos fiables? ¿Los evaluadores, profesores o de cualquier área, estamos considerados como entes fiables? Cuando ya os lo traslado, casi os paso la pregunta, si le ponéis a alguien una nota, ¿es criticable esa nota? ¿Alguien puede ponerla en duda? ¿En lo que os habéis basado tiene fiabilidad? Pues vosotros trabajáis todavía con personas que dentro de sus críticas, como mucho pueden tener familiares que seguro que ya son muy críticos y dudarán de esa fiabilidad. Pues cuando esto lo pasamos al mundo académico, donde tenemos muchos cátedros, ¿vale?
pues se dificulta todo. Hay un porcentaje grande que no encaja esa crítica y que va a atentar contra la fiabilidad del método. Y bueno, pues estas son nuestras cosas. Yo, en lugar de trasladároslo, ¿vale? Porque os podría decir qué trasladaría yo a vosotros, ¿vale? Y esto es un atrevimiento, ¿vale? Es un atrevimiento casi entre la espada y la pared, porque era una petición expresa. ¿Cómo lo trasladaría? Pues yo creo que lo primero que tendréis que hacer es analizar qué tenéis, dónde están vuestros fallos, qué es lo que falta en el centro, qué es lo que falla, qué es lo que quiero evaluar, qué es lo que quiero poner a mejor. Es decir, un análisis de contexto, cuál es la situación real que me permitirá a mí saber dónde quiero potenciar lo que quiero mejorar. Nosotros en la universidad lo tenemos claro, queremos mejorar el resultado competencial de nuestros estudiantes y para ello necesitamos que los profesores impartan de la mejor forma posible, ¿vale? Y esto es lo que nosotros hemos utilizado como foco de atención. ¿Cuál es el vuestro? Yo lo desconozco, esa es vuestra labor de contexto. Por otro lado, esto sería más una recomendación. Intentar siempre, por lo menos en los procedimientos iniciales, ampararos en evidencias, no en percepciones. Que el tratamiento subjetivo sea el mínimo, porque si no, en el arranque se caerá. Porque será absolutamente fácil de demoler, se le podrá apisonar muy rápidamente. O tenéis ciertos criterios que habéis sido capaces de extraer de lo que queréis analizar y los convertís en objetivables y los convertís en numérico, ¿vale? O no tendréis, el hacerlo perceptivo siempre tendrá la crítica demoledora de por qué me tengo que fiar de tu percepción y no tú de la mía. Creo que a vuestro alcance, y ahora me voy a centrar en coordinadores de centro, en secretarías, en jefaturas de estudio, en direcciones, ¿vale? Creo que a vuestro alcance están las gratificaciones motivacionales de las que no son salariales. ¿Cuáles son los elementos que le podéis dotar a una persona para que emocionalmente se sienta mejor? Reconocimiento, ampliación de las partidas, las pocas y reducidas partidas presupuestarias se pueden generar en un orden de prelación en el que la elección la inicia la persona que más competente es. ¿Le damos más medios al más competente o seguimos haciendo reparto equitativo para todos, al bueno y al malo? Bueno, esto es lo que creo que está a vuestro alcance, bueno, al alcance en principio de cualquiera, ¿no? Y por último, si todo eso funciona, ya depende de una instancia superior. Creo que existe la posibilidad de crear incentivos a la mejora, incentivos externos, es decir, que sean gratificaciones que aumenten la motivación, la extrínseca, ¿no? La que me hace a mí, de esto no creo mucho, de este proyecto que se te ha ocurrido no creo mucho, pero lo voy a hacer bien, porque estoy capacitado para hacerlo. No es lo que más me apetece, pero cuenta conmigo, ¿vale? Entonces, hay motivaciones, como os decía antes, pues que nos pueden llevar a hacer cosas en un sentido o en otro, dependiendo de si esa propia motivación a mí me satisface o no. Bueno, esto es un traslado, una sugerencia desde la ignorancia, por lo tanto, disculparme el atrevimiento, pero ahí os la dejo. Y por mi parte, pues muchas gracias.